vamos a ver el tratamiento de intoxicaciones. Ya en esta etapa podemos distinguir que existen distintas posibilidades que los distintos agentes o sustancias podríamos llegar a tener, las que pueden llegar a algún organismo, y estas sustancias pueden ser desde el punto de vista medicamentos, por lo general, ¿sí? Hay muchos de estos medicamentos que con o sin receta tengamos una posible intoxicación. Otro origen de este tipo de intoxicaciones pueden ser dadas con drogas ilegales, cosa que ocurre muy habitualmente, dado que hay muchísima casuística de esto en los hospitales. También podemos tener casuísticas en el tema de distintos gases, de intoxicación con distintos gases. Vamos a discutir un poco cada uno de estos. Obviamente los productos químicos, que es lo que estamos teniendo en cuenta, y casos también de vitaminas, alimentos, setas, plantas y venenos de animales. O sea, todos los posibles agentes que generen o tengan la posibilidad de generar algún tipo de intoxicación. Muchos de estos no causan daños importantes, otros lo generan y pueden generar lesiones graves o llegar a la muerte. Estos tipos de agentes, por lo tanto, estos que generan lesiones graves, debíamos tener ciertas precauciones iniciales, básicas, para poder tener una respuesta frente a estos tipos de agentes. Por lo tanto, para generar esa respuesta, el diagnóstico se basa en los síntomas, en la información obtenida de la persona intoxicada, en aquellos testigos que están cerca o que pudieron estar cerca de esto. Caso, por ejemplo, cuando una mamá sabe que vio a un nene que se comió tal o cual pastilla, o también el análisis de sangre y de orina. ¿Qué creen ustedes, antes de ponernos de lleno a este tipo de evaluaciones? Estamos hablando, como siempre, de las evaluaciones del diagnóstico inicial frente a aquellas situaciones donde la vida es lo primario a prevalecer y a sostener. Entonces, estamos viendo que las situaciones que vamos a describir ahora son aquellas en donde las lesiones graves o la muerte pueden ser importantes. Por lo tanto, cómo reaccionar frente a esas lesiones es lo que vamos a intervenir. Ahora, el propósito general y el espíritu general de esto es, como siempre, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Si yo tengo una posible afectación, lo más importante es sacar a esa persona de esa afectación, o sea, sacarlo de la exposición. Y eso es lo que vamos a discutir en este tratamiento de intoxicaciones como una de las herramientas más importantes. Cómo separar o cómo generar que no tengamos esa exposición, o también, vamos a ver, en el caso de algunos tratamientos frente a esas intoxicaciones, algunos tipos de generar un punto muy importante de la revitalización, o sea, algún antídoto o algo que genere que ese agente no genere esas lesiones graves. ¿Sí? ¿Está comprendido?
Como pueden ver, el tratamiento de intoxicaciones, tenemos distintas facetas que vamos a discutir. Fíjense de lo que estamos hablando. Existen más de 100.000 productos químicos a nivel global que son capaces de dar origen a las intoxicaciones, ¿sí? Entonces, todos estos productos, como les comenté antes, ¿creen ustedes que tenemos los mecanismos de acción de todos ellos a nivel organismo humano? No hablemos a nivel de organismos no humanos. No, obviamente. Entonces, este es un problema. Para generar algún tipo de tratamiento de la intoxicación de esta amplia cantidad de productos químicos, tenemos que focalizarnos en ciertas situaciones. En la década de los 90, ya hace rato, ¿sí?, se estimaba que en España la incidencia era de un intoxicado cada 1.000 habitantes al año. Este tipo de estadísticas no crean que han cambiado mucho. De hecho, año a año a veces hay décadas que suben y años que bajan, pero esto es en promedio. Para esto, aparte de estadísticas y demás cosas, ustedes van a encontrar, los que les interesa este tema, varios documentos a nivel nacional, yo los voy a ir nombrando. Nosotros ya hemos puesto en esta conferencia y en el módulo, fíjense que donde van a poder bajar este PPT, varios documentos respecto en Argentina de los sistemas de tratamiento de intoxicaciones dado por el Ministerio de Salud de Nación. Muy importantes, ténganlos en cuenta, no digamos que lo vamos a tomar eso, porque obviamente que es como la Biblia, pero me interesa que lo ojeen y vean qué tipo de interacciones, cómo se hacen, y que a su vez lo tengan como bibliografía de consulta rápida frente a alguna de estos tipos de intoxicaciones. Y obviamente es lo que nosotros vamos a resumir en este PowerPoint. Y obviamente desde el mismo sector del Ministerio de Salud, sacan, si ustedes googlean directamente el Ministerio de Salud, las estadísticas anuales y mensuales, en algún momento yo les voy a mandar las últimas, cuando las bajo, de las frecuencias de intoxicación en los hospitales, que esto ya está documentado y salen en nuestro país. Y ahí van a ver las distintas tipos de intoxicaciones que van a tener. La frecuencia, obviamente, mayor frecuencia son en los niños. Siempre ha sido y va a seguir haciendo. La mayoría de las intoxicaciones ocurren en los menores, ¿sí?, de 6 años, y obvio tienen una evolución bastante favorable y suelen ingerir sustancias en pequeñas cantidades, a veces de a una, no de más, y esta frecuencia y este tipo de intoxicaciones, la verdad que son favorables en su mayoría. En adultos y adolescentes, el tema de la sobredosis es uno de los puntos más importantes que van a encontrar en estas estadísticas. Es más probable que tengan un envenenamiento significativo, que sean muy, muy importantes. Y cuando la cantidad de sustancia ingerida es bastante abultada, puede tratarse de un intento de suicidio, ¿sí? O el caso de sobredosis de fármacos, ¿no? O sea, todo esto es una de las casuísticas más importantes que ocurre hoy en día y que ha sido uno de los puntos a tener en cuenta en muchas de las intervenciones de los tratamientos de intoxicaciones por distintos agentes tóxicos. Otro no menor es el tratamiento de la intoxicación frecuente que resiste el carácter de urgencia. Este es el punto que les comentaba, que me parece muy importante cuando estamos hablando de tratamiento de intoxicaciones. La dificultad de establecer un diagnóstico correcto, ¿sí?, no es siempre lo que podemos tener a mano.
Por lo tanto, el tratamiento específico para tal o cual agente tóxico no lo vamos a tener siempre. Por esto es importante conocer ciertas medidas terapéuticas generales que sirven para muchos pacientes, en muchos casos, y salvar las vidas de estos pacientes. ¿Sí? Este es el espíritu del tratamiento de intoxicaciones. Como ven, hay muchas sustancias implicadas en las intoxicaciones humanas, ¿sí? Y que son, miren ustedes, algo muy importante. Tenemos desde fármacos hasta humos, ¿sí? Pasando por distintas drogas estimulantes, hidrocarburos, plaguicidas, algunas intoxicaciones debido a alimentos. La diversidad y la diversidad de tipos de intoxicación y de agentes que van a generar esa intoxicación es muy amplia. Frente a esto, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué tenemos que hacer? Esto es un serio punto. Si uno dice, es un mundo, no sé para dónde partir. Casos y tasas, ¿sí?, de notificaciones por cada 10.000 habitantes de grupos de intoxicaciones según el evento y jurisdicciones en Argentina. Fíjense, año 2009. Esto es de esta dirección de epidemiología que les comentaba, nacional, que uno puede ir y bajarse y puede sacar las tasas de intoxicaciones por provincia, ¿sí? Y fíjense cuáles son las que se están poniendo en énfasis claramente. Desde el punto de vista de intoxicación de monóxido de carbono, es una de las más importantes, como las medicamentosas. Estas tasas a nivel Argentina, fíjense que estamos hablando de tasas muy amplias, cantidad de casos frente a tasas, hablando de 8.000 en el 2009, hace 10 años. Esto va a haber una casuística muy importante de las intoxicaciones. Entonces, el tratamiento de las funciones vitales es el punto importante al cual le estoy dando la mayor importancia. El tratamiento comienza por el mantenimiento de esas funciones vitales, ¿sí? Obviamente que va a ser el seguido del establecimiento de un diagnóstico que genere o que apoye a esas medidas terapéuticas que necesito darle inmediatamente para preservar el funcionamiento vital de ese paciente. Entonces, los signos y síntomas clínicos van a ser los puntos importantes de esos profesionales especializados que van a distinguir algunas de esas posibles afectaciones y van a orientar a generar el mantenimiento de las funciones vitales de esa persona intoxicada, que con la ayuda, en algunos casos, cuando no es tan importante, puede ser que el laboratorio pueda contribuir al diagnóstico definitivo, pero en la urgencia, ¿sí?, no tenemos una situación específica y rápida de respuesta de los laboratorios para eso. Por lo tanto, solamente generalmente la ayuda de los laboratorios en estas situaciones es para cuando no tengo realmente una velocidad que necesito realmente rápida para mantener las funciones vitales. Entonces, como ven, inicialmente veo cuáles son los signos y síntomas, mando a hacer laboratorio para poder confirmar posiblemente después, pero en el medio voy a hacer un
un establecimiento de una situación que voy a tratar de mantener esas funciones vitales. Ahora, estos servicios médicos de urgencia que les estoy comentando, generalmente son los de traumatología, que suelen recibir en los individuos que han sufrido accidentes bajo los efectos de alcohol, por ejemplo, u otras drogas, que ya saben, vienen teniendo casuísticas, por lo tanto están preparados de los signos y síntomas, o generalmente presentan síndromes de abstinencia, en el caso de drogas, o también el servicio de neurología, donde se encuentra frecuentemente con pacientes que han presentado intoxicaciones con el monóxido de carbono, que tienen claramente estos servicios de urgencia los signos y síntomas muy específicos, que han sido entrenados para eso, y generan inmediatamente las medidas rápidas para ese tipo de intoxicación. Similarmente a lo que le estoy comentando, puede ocurrir para el caso de pesticidas o metales, o por ejemplo, otros tipos de tóxicos, ¿sí?, los cuales generan que necesitan algún tipo de intoxicación, de proceso para poder entender mejor cuál es el causante. Por lo tanto, estos servicios, la verdad que son muy importantes al funcionamiento vital de las personas cuando están intoxicadas. Como ven, el análisis clínico toxicológico, este diagnóstico, se lleva a cabo obviamente en los laboratorios específicos. Y estos, como les dije hace un momento, son los que reciben y están generando la información rápida, necesaria, rápida, que recogen esas muestras, por ejemplo, el contenido de orina, sangre o contenido gástrico, y van a tener que realizar en un cierto tiempo el análisis. Y ese tiempo es vital a veces. Por lo tanto, a veces se hacen ensayos rápidos de distinta índole, esto depende de la casuística. Hoy en día estos ensayos rápidos para poder determinar, por ejemplo, si yo tengo un barbitúrico en un lavado gástrico, voy a de corta, media o alta duración, esto que vamos a ver en un rato, lo van a discutir también con Daniela, va a ver que esta casística se pueden hacer ensayos rápidos, con algunas metodologías que hoy en día existen, las de tiras, ¿sí?, de reactivas, o ciertas circunstancias que me hablan de familias de compuestos, que van a generar la información rápida que va a ayudar a el diagnóstico clínico que dio en la urgencia. Esta información es para identificar los distintos tipos de causantes, de agentes, y obviamente suministrar en casos específicos si hay algún antídoto para este tipo de agente. Cuando hablamos del síndrome de intoxicación, estamos hablando de la agrupación de diversos hallazgos clínicos, tanto de los síntomas como de los signos, ¿sí?, lo que llamamos aquí los toxíndromes, ¿sí? Obviamente que hay distintos toxíndromes, y esto es lo que vamos a discutir hoy en día. El caso de los opiáceos, ¿sí?, son compuestos típicos que generan un toxíndrome específico. El caso de los compuestos anticolinesteásticos, por ejemplo, los insecticidas organofosforados, que van a tener un síndrome, un toxíndrome específico que vamos a discutir posteriormente. Los anticolinérgicos, el caso de los
tricíclicos, los antidepresivos tricíclicos, muy importante esa formación de los síntomas y signos y síntomas que van a generar ese toxíndrome. O, por ejemplo, los cuadros debido a drogas estimulantes del tipo de la cafeína o la anfetamina, ¿sí? Cuando generan este toxíndrome específico del cuadro simpático-mimético. O a otros que vamos a ir viendo, los sedantes y los hipnóticos. Todos estos son estos toxíndromes que son identificados por los distintos médicos de urgencia que tienen esa gran importancia para poder vehiculizar hacia dónde ir el tratamiento de la intoxicación. Yendo más específico a cada uno de ellos, podemos hablar, fíjense, como dije recién, de estos toxíndromes, ¿sí? El generado por opiáceos, tenemos las características específicas de su toxíndrome. Obviamente que fíjense que hay coma, midriosis, ¿sí? Apnea, la hipertensión y la bradicardia están generalmente visualizados por estos tipos de síntomas. Mientras que en aquellos anticolinérgicos, aquellos que van a inhibir las enzimas acetilcolinesterasa, van a generar un toxíndrome del caso que la incontinencia urinaria, los calambres, la debilidad muscular, ¿sí? El lagrimeo, son esos signos que me van a hablar de este toxíndrome. Algo similar ocurre con los antidepresivos, los simpáticos miméticos y los hiposedantes. Todos estos generan tienen en sí un tipo de, uno no, sino varios signos y síntomas que me van a generar a conformar a ese toxíndrome debido a una tipo o una familia de agentes tóxicos. Frente a estos toxíndromes, ¿sí? Podemos decir que lo primero va a ser un tratamiento local, siempre y cuando sea visible. En la mayoría de las intoxicaciones, el tratamiento local obviamente que va a ser desprender, sacar todo tipo de ropa que puede llegar a contener alguno de los agentes, por lo tanto hay que sacar a la persona de la exposición a ese agente, si está en la ropa o si está en un lugar, hay que sacarlo previamente y sacarle esa ropa porque va a seguir teniendo una exposición si la sigue teniendo en la ropa. Si son sustancias cáusticas, el lavado de esas sustancias es lo primero que se hace con agua. Y si es una sustancia que puede ser neutralizada con ácidos o bases, hacemos los distintos tratamientos rápidos de este tipo de tratamientos locales de neutralización química. Muy en claro que los pasos a seguir tienen que ser similares en la mayoría de las distintas familias de estos tipos de tratamientos para cuando hay algún tipo de agente que está actuando a nivel local. Yendo a una evaluación más local, clásica, de algo que ocurre normalmente, es lo que nos ponemos en alerta cuando tenemos algunas urgencias oftalmológicas. Este caso, como pueden ver aquí, es un riesgo
a nivel de la córnea, donde en los ojos, que son muy sensibles a distintos tipos de agentes químicos, los agentes cáusticos, por ejemplo, ácidos o bases, van a ser muy importantes los efectos que tengamos. Estos agentes, la lesión de la córnea debido a blanqueadores, a pinturas, ¿sí? Es muy importante. Por lo tanto, el tratamiento para estos siempre, inicialmente, va a ser el tratamiento de lavado con agua, un colirio, ¿sí? Algunas colirios de antibióticos y obviamente rápidamente ir al oftalmólogo. O sea, como ven, estamos poniendo aquella situación buscando el primer tratamiento local y la urgencia de esto para después ir al profesional que va a ser el que genere el tratamiento definitivo. Estos tratamientos locales, muchas sustancias son ejercidas, sus efectos a nivel de la piel o de las mucosas. Entonces, ante la mínima sospecha, hay que sacar inmediatamente al intoxicado de este lugar, como les comenté antes, ¿sí? Y generar la limpieza de esa persona. Y dentro de la limpieza, obviamente, sacar la ropa es algo importante porque es donde porta alguno de los agentes, posiblemente. Lavar, el tratamiento primario con agua o soluciones alcalinas al 1%, para poder generar del 1% de bicarbonato, ¿no? Para poder generar los resultados inmediatos. En el caso de que son sustancias cáusticas, es mejor, como siempre, la limpieza con agua que la neutralización química. Eso es primario, ¿sí? Ya que producen quemaduras muy, muy importantes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si está una vez finalizado el lavado? Puedo, ahí sí, lavar con distintos tipos de agentes que van a neutralizar esa afectación a nivel de los distintos órganos donde hubo un contacto. En el caso de ácidos fuertes, se utilizan bases débiles. Esto es típico, el bicarbonato, y no con bases fuertes. ¿Por qué? Porque si yo genero una reacción química en el lugar, estas reacciones que yo pongo un ácido fuerte con una base fuerte, voy a generar una reacción muy rápida, exotérmica, entre ellos dos reactivos, y va a generar una quemadura muy importante a veces en el lugar que no debería estar generando. Por eso es que se utiliza para los ácidos fuertes una base débil y para las bases fuertes un ácido débil. En el caso de las bases fuertes, utilizo vinagre, limón o clorhídrico a muy baja concentración, 0,5%. Yo diría menos todavía. Entonces, si la quemadura cáustica ingresa al ojo, lo cual ocurre bastante, y esto es una de las afectaciones, por eso nosotros lo pusimos, en distintos tipos de profesiones, ya sean los pintores, los blanqueadores, ¿sí? O, por ejemplo, también en situaciones donde hay fabricaciones de la industria química, donde vapores de estos tipos de ácidos suelen llegar hasta los operarios y cuando no están bien protegidos pueden tener una afectación rápida. La lesión generalmente llega a la córnea, con muy importante, como vieron antes, ¿sí? Revistiendo una gravedad importante. Si esa afectación no es inmediatamente retirado del sitio y tratado
inmediatamente, puede que sea que pierda mucha o parcial la visión de esa persona. Los tratamientos generales, ¿sí? Siempre como les comentamos, para todas las medidas, son medidas inmediatas, que tienen distintos objetivos. Por un lado, cuando hay personas que están conscientes o personas que están inconscientes. Mientras que los objetivos del tratamiento general siempre van a ser estos: impedir la absorción del tóxico, impedir que actúe o eliminarlo. Fíjense, esto es el ABC de este tema. Tratar que el agente no sea absorbido, impedir que actúe y eliminarlo. Estos son los objetivos del tratamiento general de intoxicaciones. Frente a esto, podemos hablar de tipos de tratamiento según el objetivo. Entonces, primero, tratamiento de evacuante. Aquel que vamos a tratar de impedir que sea absorbido. El tratamiento de neutralización es tratar de que no actúe. Y el tratamiento de eliminación es para que generar las herramientas necesarias para que sea eliminado lo antes posible y tener menos concentración de ese agente químico en el organismo. Para el caso de pacientes que están conscientes, siempre esto es importante, ocurre que en la mayoría de los casos a veces no está tan importante esto de que estén conscientes. Entonces ahí hay que determinar. No se debe desplazar a amnesis, sino que hacer cuanto antes, ya sea el tema, ya sea que puede disminuir o no el tema de la conciencia, el nivel de la conciencia. Entonces, por el contrario, si se encuentra inconsciente, ¿sí?, lo primero que se hará es valorar la necesidad o no de hacer una reanimación cardiovascular, ¿sí?, un RCP, y así tratar de evitar, por ejemplo, una persona que esté asfixiándose porque tenga la lengua o la aspiración de un vómito, por ejemplo. Entonces, todos estos, como ven, son consignas desde el punto de vista de la velocidad que quiero en el tratamiento inmediato cuando un paciente llega. Y siempre los objetivos, como estamos diciendo sobre este tipo de pacientes, van a ser impedir la absorción, si se ha absorbido, impedir que se actúe, y si ya ha sido absorbido, tratar de acelerar la eliminación lo más rápido posible para que tener menos tiempo de interacción con los distintos órganos. Específicamente, desde el punto de vista de tratamiento específico, el tratamiento específico de las distintas vías para el lavado gástrico, acá van a poder ver las distintas recetas y cómo puede hacerse. Esto es muy importante que lo entiendan, lo lean, y cuáles son los tips más importantes de esto. Fíjense que ahí estamos hablando de una cierta cantidad de agua tibia con una cierta concentración, una cierta inclinación de las personas, y esto porque tiene siempre algún tipo de explicación. Es para que no se ahoguen, distintas metodologías. El lavado es, la verdad, que un método que se ocurre de hacerlo es dentro de las primeras 6 horas de ingesta de los pacientes debido a ese agente. Y esto sí tiene una explicación. Fíjense por qué, discutamos un poquito, por qué creen que hay 6 horas. Y este es un límite muy importante. Si el paciente ya pasó de esas 6 horas,
¿por qué voy a hacer este tipo de tratamiento? ¿Por qué creen que no? Porque ya asimiló el tóxico que ingirió. Exactamente. Hay un tiempo promedio. Puede ser que otros agentes mucho más rápido se absorban, pero este es un tiempo promedio, ¿sí? Pero esto siempre y cuando se haga, si el paciente está consciente, ¿sí? Para poder hacer la intubación, ¿sí? Y generar ese lavado gástrico, ¿sí? Para generar la hemésis inducida. O sea, esto es el vómito que vamos a generar. De esta forma, ¿sí? Es uno de los primeros tratamientos rápidos por si alguno se tomó unas cuantas pastillitas. Acá están las metodologías, cuáles son las explicación de las cantidad, la sonda, que le dejamos para que vean claramente de qué se trata, por dónde se hace y cuáles son las posibilidades de no hacerlos. Se debe generar muchas veces que el líquido de lavado para confirmar se manda al análisis químico toxicológico. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este tipo de tratamiento? Y ahí tenemos tres de las más importantes, ¿sí? La primera es cuando tengo una intoxicación por cáusticos, ¿sí? O sea, que el peligro de ejercer ese regreso de estos agentes hacia el esófago puede ser que esté generando un efecto muy importante en ese regreso y en ese recorrido genere una lesión mayor de lo que no generó o generó cuando pasó por allí. En el caso del amoníaco o los ácidos fuertes. El caso de también de aquellas sustancias que son volátiles, en el caso de solventes, en el caso de naftas, ¿sí? O derivados del petróleo livianos, todos aquellos compuestos muy livianos de que se vaporizan fácilmente, lo que estoy haciendo finalmente es, en vez de terminar y eliminar el producto, diseminarlo por otros lugares, el caso del pulmón, ¿sí? Que voy a generar una absorción respiratoria. Y ahí estoy, en vez de haciendo un tratamiento de intoxicación, es diseminando el producto que es volátil hacia otros lugares. Y obviamente aquellos pacientes que están inconscientes que no pueden ser intubados. Estas son las tres clásicas contraindicaciones para este tipo de tratamiento. El segundo punto de este tipo de tratamiento es la emesis inducida, ¿sí? Estos usos de agentes vomitivos, es muy importante el método de elección de este agente en las primeras horas de las intoxicaciones, por ejemplo, para los niños que son conscientes. Obviamente que está contraindicado si el sujeto está inconsciente, esto es claro, ¿no? Es muy importante. Como dijimos antes también, en el caso de los cáusticos, sustancias volátiles. El más importante, ustedes lo deben conocer, ya muchas materias, supongo que lo han dado, es administración del jarabe de ipecacuana, ¿sí? Ipecacuana es un extracto que se obtiene de plantas, también que podemos hablar de glicerina y de jarabes. Entonces, este tipo de emesis inducida es la segunda etapa del tratamiento del que estamos tratando, es de que no llegue a ser absorbido, ¿sí? De los agentes que queremos que no pasen esa etapa importante. Bien, acá están las distintas
partes que podemos hablar de este tipo de proceso que vamos a utilizar, el caso del vomitivo, ¿sí? Tenemos distintas etapas. Primero, el vómito que se produce tanto por la acción local sobre el estómago como por la acción sobre el centro del vómito ovular. De ahí sea que es útil en intoxicaciones por antihistamínicos, ¿sí? Otro lado consiste en tratar de generar un tiempo para que el vómito realmente genere una limpieza y no sea una administración caótica sobre esto. Y ahí tienen ustedes una forma de cómo puede ser administrado y cómo puede generar ese tipo de efecto que es lo que necesitamos para hacer esa limpieza del agente tóxico que pudo haber sido administrado o inconscientemente comido. Ya hablando de una tercera posibilidad de efectuar una distinta descontaminación digestiva, es mediante lo que llamamos la utilización de polietilenglicol, ¿sí? Irrigación intestinal con polietilenglicol, ¿sí? En solución isotónica. Esta es una acción, realmente una opción terapéutica que tiene significancia frente a distintos tipos de agentes, las cantidades significativas de hierro o tras la ingestión potencial de otros medicamentos, que puede ser de liberación lenta, que están en la parte intestinal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que es útil para forzar la eliminación, ¿sí? En body packers, lo que se llama, y así el paciente está en menos riesgo de poder absorber ese tipo de agentes. De esta forma, ¿sí? Lo que hace es liberar más rápidamente y no sea absorbido el tipo de agente. Cuando hablamos de tratamientos de neutralización, hablamos de tratamiento que tiene el objetivo de, por un lado, los sustancias o agentes tóxicos no se absorban. Para que no se absorban necesitamos generar distintos tipos de procesos para los cuales esto va a ocurrir. Podemos generar como van a haber distintos procesos químicos o físico-químicos que vamos a tener como herramientas para generar la neutralización de ese agente o que no sea absorbido. Por un lado tenemos la precipitación de ese agente, otro lado la formación de macromoléculas y otro lado la neutralización química. Cada una de estas vamos a ver ahora. En el caso de la precipitación del tóxico es la formación de complejos insolubles. ¿Esto qué hace? Si estamos teniendo un complejo, un precipitado del agente con el agente precipitante, voy a tratar de que esa formación de ese complejo insoluble tenga las propiedades de tales que pueda ser eliminado, ¿sí? Como tal, y no interactúe en otros órganos del cuerpo y no tenga afectación de reabsorberse en otras partes del cuerpo y sea eliminado totalmente de todo el cuerpo en sí. Para eso, para este tipo de precipitación de tóxico, obviamente que el carbón activado es uno de los más
útiles y más utilizados. Y van a encontrar, si uno indaga en la bibliografía específica del tratamiento de intoxicaciones con carbón activado, muchísimos carbones activados de distintas formas. ¿Por qué? Porque van a ser, ya la tecnología hoy en día ha creado que hay un carbón activado genérico para muchas moléculas y hay carbones activados que son específicos para algunas moléculas. Entonces, este es un punto importante. El caso también de las sustancias azufradadas con tiosulfato sódico que va a generar la precipitación de muchas sustancias. Y otros son, por ejemplo, el ácido tánico, o los taninos, que van a generar precipitaciones. Bien. El otro agente para desplazar las distintas moléculas de los agentes químicos es claramente la formación de macromoléculas con la albúmina, ¿no? Este tipo de macromolécula que pega muchísimas cosas, hace que, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué proceso está haciendo esto? Un proceso de generar, captar al agente, no tenerlo disponible y ser eliminado, este agente, este equilibrio, de forma tal de que no tengamos al agente químico libre que ejerza su efecto. Si yo tengo menos tiempo y menos concentración, voy a tener menos efecto. Eso hace el agua de albúmina. Y otro, el último que estamos discutiendo, es que ya lo vimos antes, similar, es la neutralización química, que esto es también muy utilizado en los tratamientos de intoxicaciones vía cambios de pH con un ácido fuerte para un ácido fuerte con bases débiles o para un ácido fuerte con bases débiles. En este slide, el próximo, el que estamos viendo, es la explicación de lo que estuve comentando, ¿sí? La formación del complejo insoluble. Lo único que resalto acá es los complejos, como les comenté, tienden a formarse estos compuestos insolubles que no atraviesan las mucosas, que son de gran tamaño y por lo tanto son eliminados. El tema del carbón activado, aquí les dejamos bastantes recetas para que tengan en cuenta la unión a estos tóxicos es reversible y a veces inestable. De ahí que se deben administrar a distintos agentes posteriores, ¿sí? Que puedan generar un aumento del tránsito de estos complejos que se formaron con el carbón activado y generar, como con tartratos o con sulfatos o ascórbico, aumentar la velocidad del tránsito sobre el intestino. Las dosis generalmente es una dosis única, preferentemente en pocas horas, y esto otra vez tiene que ver con lo mismo que les pregunté al principio. ¿Por qué voy a utilizar en pocas horas? Porque, bueno, en las primeras horas de la ingestión de este agente, Profesor. Se le cortó la luz o algo.